Uno. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Mis compañeras y yo les vamos a presentar el tema de enfermedad de Parkinson. Nosotros somos el equipo conformado por Daniela, Ana Rosa, Damaris, Mercedes y yo, Berenice. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente vamos a empezar con los antecedentes, donde la enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez por James Parkinson. Esto en Inglaterra en el año de 1817 con el nombre de parálisis agitante. Él así lo nombró por primera vez, sin embargo, tiempo después, por sus trabajos, se le llamó enfermedad de Parkinson. Este hombre fue un farmacéutico y cirujano que también se dedicó a hacer otros tipos de publicaciones sobre la gota, la fiebre tifoidea y la hidrofobia. Y su importancia por dar a conocer esta enfermedad fue para mantener una observación continua del caso clínico o por lo menos una historia correcta de los síntomas, incluso en varios años. Y él hizo esto ya que decía que esta enfermedad parecía haber escapado del conocimiento general. Siguiente, por favor. Entrando al aspecto clínico de la enfermedad, esta enfermedad también se le reduce como EP y es un padecimiento neurodegenerativo. Este lo que causa principalmente es que se mueren las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales. Esto va a ocurrir con la incidencia de la edad en personas mayores a 65 años por lo regular. Estas neuronas van a morir de forma progresiva y van a provocar que todos los síntomas clínicos que a continuación les voy a ir explicando. Este produce disminución de la concentración de dopamina estriatal, lo que va a conducir a la aparición de rigidez muscular, lentitud de los movimientos y temblor, que es lo que va a caracterizar esta enfermedad. Aún se desconoce la causa exacta de la muerte de las neuronas, pero aún se siguen haciendo investigaciones. Como ya se los comenté, el 1% de la población mayor a 65 años lo padece y es predominante en mujeres. Siguiente. Aquí solamente les voy a dar una pequeña introducción sobre lo de las muertes de las células. Ah, posteriormente mis compañeras les van a explicar un poquito más, pero las células de la sustancia negra están presentes pues en todos nosotros y en la población normal, conforme a la edad, va a haber una pérdida de alrededor del 4.4%. Sin embargo, en personas que tienen Parkinson van a tener una pérdida de 10 veces mayor. Esto quiere decir un 44%. Estas células están divididas en dos secciones, que es la parte compacta y la parte reticulada. Lo que más nos interesa es la parte compacta, ya que esta se encarga de la motricidad fina y la parte reticulada se encarga de enviar eferencias de los ganglios basales a otras zonas del encéfalo. Siguiente, por favor. Los síntomas clásicos de esta enfermedad va a ser la bradicinesia, que esta es una disminución en la velocidad de los movimientos normales, pero también hay una escasez de estos mismos, así como también hay una incapacidad para iniciar y desarrollar los movimientos con una velocidad normal. Esta se va a asociar también con una sensación de fatiga y debilidad. Además, también van a presentar temblores en reposo y rigidez e inestabilidad postural. Como podemos ver en esta imagen, además de que con la edad las personas su postura va cambiando, donde es lo que le llaman que disminuyen de tamaño, pero en realidad es que se van como encorvando, pero en esta enfermedad todavía se van a encorvar aún más y van a tener movimientos erróneos, como lo podemos ver también aquí en esta persona. Siguiente. Va a haber complicaciones tanto motoras como no motoras en esta enfermedad. Primeramente vamos a ver las motoras, donde se va a presentar también además con los movimientos de discinesias, que son movimientos involuntarios anormales que van a afectar principalmente a las extremidades, al tronco y a la mandíbula. Estos movimientos también se van a
a referir como coreicos, que son movimientos irregulares, no predecibles, con una duración breve y que van a cambiar de una zona corporal a otra sin una secuencia definida. Y los distónicos, los balísticos, como su nombre lo dice, van a ser movimientos rápidos que se van a crear al poner un conjunto de músculos sin tratar de detenerlos uno del otro. Es cuando, por ejemplo, uno quiere aventar una pelota que llegue muy lejos, entonces no vas a dejar que los músculos detengan tu movimiento. Eso es lo que se refiere básicamente. Todo este conjunto de movimientos son diferentes, pero van a hacer que finalmente la persona no pueda tener movimientos adecuados o con ritmicidad para poder hacer sus rutinas diarias. Estos van a afectar a cualquier parte del cuerpo y pueden resultar incapacitantes o incluso dolorosos para la persona. Se ha estimulado que cerca del 80% de los pacientes con esta enfermedad, de 15 a 20 años de evolución, van a presentar congelación de la marcha y caídas que van a producir fracturas hasta en el 35% de los casos. En cuanto a los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, esta es consecuencia de la degeneración neuronal, como ya se los había comentado, y la presencia de depósitos de la proteína alfa-sinucleína en diversas áreas del sistema nervioso. Además, también se van a presentar trastornos del sueño, incontinencia urinaria, estreñimiento y delirio en estos pacientes. En cuanto a la alfa-sinucleína, esta es una proteína neuronal que va a ser expresada con abundancia en el cerebro y más concretamente va a predominar en las terminaciones nerviosas presimpáticas del mismo cerebro y regula las comunicaciones entre las neuronas en la sinapsis. Es por eso que con este deterioro va a provocar los síntomas que ya les comenté. Siguiente. En cuanto a los estadios, estos fueron descritos por Joen y Yar en 1967. Hay 5, el 1 siendo el de menor grado y el 5 siendo el de mayor, donde el primero básicamente solamente hay una afectación en un solo lado del cuerpo y va a haber presencia de temblor en un solo miembro por lo general. Es aquí donde los amigos comienzan a notar cambios en la postura y el paciente que tiene esta enfermedad puede que aún no lo note como tal. En el estadio 2 va a haber síntomas ya de los dos lados bilaterales con una disfunción mínima y una dificultad de la postura y la marcha. En este estadio la persona todavía puede valerse por sí misma. En cuanto al estadio 3, aquí ya va a haber una lentitud significativa de los movimientos, además de los movimientos como temblores que va a presentar. Va a haber una disminución en el equilibrio de la marcha y una disfunción generalizada moderadamente grave. Aquí ya va a tener que obtener ayuda de alguna otra persona para realizar sus actividades diarias. En cuanto al estadio 4, puede andar, pero con ayuda de algún instrumento, ya sea un bastón, una andadera o de alguna otra persona. Aquí ya va a haber rigidez de los músculos y los temblores van a ser menores en los estadios precoces. En cuanto al estadio 5, esta persona ya va a estar prácticamente incapacitada, ya van a tener que ayudarle a la mayoría de sus actividades. Incluso ya no puede caminar, ya, como pueden ver aquí en el dibujo, ya se encuentra en una silla de ruedas, ya que sus movimientos ya no le ayudan, sus músculos ya no van a servir como tal. Siguiente. Generalmente los pacientes van a tener periodos buenos y periodos malos de esta enfermedad, pero cabe recalcar que estos síntomas van a ir progresando con el tiempo. Entre más tiempo presente la enfermedad, más probabilidades hay de que vaya una enfermedad de Parkinson avanzada y por lo tanto más problemas. Ya cuando hablamos como tal de una enfermedad de Parkinson avanzada, ya lo que sería un estadio entre 4 y 5, la terapia convencional ya no suele ayudar mucho, que a continuación también se les va a comentar la terapia, pero la mayor parte de ellos va a tardar
aproximadamente 10 años desde el comienzo de su diagnóstico para poder llegar a este estadio y una mínima de 5 años. Este es más infrecuentemente resulta el hecho de que algunos pacientes se mantengan en estadios intermedios de forma indefinida. Es raro, pero aún así llega a pasar. El 90% de las enfermedades de Parkinson es tipo esporádico, no se sabe su etiología, y el 10% se va a encontrar en una mutación. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte genética de lo que es la enfermedad. Y antes de conocer cuáles son los genes que están involucrados en la patología, hay que saber que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad genética y multifactorial, es decir, influyen factores genéticos y ambientales. El análisis de los antecedentes familiares nos permite hacer una clasificación respecto a la etiología que se conoce, ya sea casos familiares o casos esporádicos. En el caso, en el caso de los familiares, es cuando los pacientes presentan la característica de un patrón de herencia familiar determinado, ya sea dominante o recesivo, y esto pasa entre el 5 o 10% de los casos que se presentan. O también tenemos la presencia de un caso esporádico, que es donde no se puede identificar una mutación o no se presenta un patrón de herencia específico. Y esto ocurre en el 90% de los casos. Los genes involucrados en esta patología principalmente son mutaciones reportadas en los genes PARC1, PARC2, PARC5, PARC6 y PARC7. Estas mutaciones explican hasta el 5% de todos los casos que se tienen. En el caso de mutaciones en los genes en el PARC8 o LRRK2, se explica entre el 2 al 7% de los casos presentados a nivel mundial. Y es importante poner atención en lo que es la mutación en el gen LRRK2, ya que el análisis de polimorfismos y mutaciones en este gen se considera un factor genético importante, ya sea como un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad o hasta como un gen de causalidad con herencia autosómica dominante. La siguiente, por favor. A continuación, podemos visualizar una tabla en donde se visualizan lo que son los genes y los locus relacionados hasta el momento con la enfermedad de Parkinson. Se describen también las formas monogénicas de la enfermedad con alta relevancia a nivel mundial en un orden cronológico. Es importante saber que el Parkinson es una enfermedad hereditaria monogénica y recordando, esto se refiere a que ocurre una alteración en la secuencia de ADN de un solo gen, es decir, se requiere solamente la mutación de un solo gen para manifestar la enfermedad. La siguiente, por favor. Considerando que la enfermedad de Parkinson se relaciona con una forma monogénica, vamos a describir la implicación de cierto tipo de genes para que se manifieste la enfermedad. Y vamos a comenzar con lo que es el gen PARC1, PARC4 o también conocido como SNCA. Este gen va a codificar para lo que es la proteína A-sinucleína, que se ha asociado fuertemente a lo que es la enfermedad de Parkinson familiar. El gen se encuentra en lo que es el locus PARC1 y PARC4, localizado en el brazo largo del cromosoma 4. Y esta proteína para la que codifica este gen
en su forma normal, tiende a formar lo que son agregados encontrados en los cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son formaciones de cúmulos de proteína normal. En la imagen que podemos visualizar, vemos la, cómo se visualiza histológicamente lo que es un cuerpo de Lewy. Entonces, también se conoce a este cuerpo de Lewy como una inclusión citoplasmática típica de esta enfermedad, que influye fuertemente en lo que es la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Estas células nerviosas se encuentran en lo que son las regiones cerebrales involucradas en el pensamiento, la memoria y el movimiento. Es por eso que estos pacientes en sus manifestaciones clínicas van a presentar lo que son alteraciones en el control motor. En pacientes de demencia con cuerpos de Lewy también se asocia a una disminución progresiva de las capacidades mentales. La siguiente, por favor. Además de estos agregados característicos de la enfermedad de Parkinson, también se han identificado lo que son casos familiares con herencia autosómica dominante de 3 mutaciones de sentido equivocado. Las mutaciones son la A53T, A30P y la E64K. Así como, además de las mutaciones, también se han encontrado duplicaciones y triplicaciones de este locus que contienen a lo que es el gen. Los pacientes que portan una triplicación del gen tienen un progreso de la enfermedad más grave y con peor déficit cognitivo en comparación a los que presentan una duplicación del gen, aunque la pura duplicación del gen ya trae consigo el riesgo de desarrollar demencia. El fenotipo de estos pacientes se caracteriza principalmente porque la enfermedad es de inicio temprano, es decir, alrededor de los 45 años van a comenzar con los síntomas, es de progresión rápida y hay una alta prevalencia de demencia. La siguiente, por favor. Otra mutación de gen es el gen PARC2 o también PRKN. Este gen se localiza en el cromosoma 6 y las mutaciones son asociadas a formas autosómicas recesivas de inicio temprano o juvenil que evolucionan lentamente. Entonces, en lo que es la enfermedad de Parkinson de inicio temprano juvenil, este es el gen que se asocia a esta patología. En esta forma, los cuerpos de Lewy suelen estar ausentes, aunque también puede haber excepciones. Y las mutaciones son muy heterogéneas, es decir, se distribuyen en todos los segmentos del gen y eso hace que su detección diagnóstica sea muy compleja. Lo que es este gen codifica para la proteína parquina y principalmente la parquina se localiza en lo que es la sinapsis, ya que tiene una función, de ubiquitina ligasa y por lo tanto va a participar en los procesos de modificación de otras proteínas. Se caracteriza por presentar degeneración en la parte compacta de la sustancia negra. La siguiente, por favor. En la siguiente tabla vamos a visualizar lo que son algunas de las principales características clínicas para diagnosticar la enfermedad de Parkinson o la deficiencia de esta proteína. Ya sea que los pacientes manifiesten algunas de estas características, va a ser importante hacer una detección genética para diagnosticar lo que es la enfermedad de Parkinson. La siguiente, por favor. Otra mutación asociada a esta enfermedad es en el gen PARC6 o PINK1.
y también lo que es el gen PARC7 o también conocido como DJ1. El PARC6 codifica para la proteína sinasa PTEN1 y el gen PARC7 codifica para la proteína DJ1. Es importante saber que ambas proteínas están implicadas en los procesos de neuroprotección. Entonces, una alteración en estas proteínas nos va a llevar a una disfunción mitocondrial y por ende un estrés oxidativo. Se han encontrado mutaciones en ambos genes en pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio temprano, pero con la característica que son de progresión lenta y tienen una alta incidencia de manifestaciones psiquiátricas. Entonces, estas características las podemos asociar a lo que es una alteración en uno de estos dos genes. La siguiente, por favor. Y otra mutación conocida es en el gen PARC8 y en el LRR2. Estos genes van a codificar para la proteína dardarina, la cual posee una actividad sinasa que permite interactuar con la proteína parquina, con la que anteriormente les mencioné. Por lo tanto, una deficiencia de esta proteína nos va a manifestar la incapacidad de mantener la estabilidad de las neuronas dopaminérgicas, conociendo pues que esta es la causa de la enfermedad de Parkinson. Es importante saber que la segunda mutación más importante reportada en este gen es la R1441GC. La tendencia actual es que una mutación en lo que es el gen LRRK2 se comienza a considerar como el principal gen relacionado no solo con la enfermedad de Parkinson de herencia autosómica dominante, sino también con la enfermedad de Parkinson de tipo esporádico. Entonces, este es un signo muy característico de lo que es la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos visualizar hasta el momento cuáles son los genes que se tienen ya definidos o se tiene un estudio para comprobar su relación con la enfermedad de Parkinson, así como también dónde se encuentra la mutación. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante saber que aún con todos los avances que se han tenido hasta el momento, la genética solo explica el 10% de todos los casos registrados de Parkinson. Es decir, más del 90% de los casos de Parkinson no pueden ser explicados por los conocimientos actuales de la medicina asociada a esta enfermedad. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las vías moleculares. Siguiente, por favor. Como ya nos mencionaron con anterioridad, se desconoce la causa exacta de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, pero existe evidencia que nos sugiere que el estrés oxidativo forma parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Es decir, que en este sentido, las neuronas dopaminérgicas de pacientes con la enfermedad de Parkinson van a presentar un incremento de marcadores de estrés oxidativo en proteínas, lípidos y en el DNA. También se ha reportado la reducción de la actividad del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, así como la presencia de la microglia reactiva en la zona del cerebro, y también se ha encontrado incremento de los niveles de citocinas proinflamatorias en el líquido cerebroespinal de los pacientes con esta enfermedad. Siguiente, por favor. Entre los factores involucrados en esta enfermedad tenemos herbicidad como el paraquat y la rotenona, también el compuesto metilfenil tetrahidropiridina o MPTP
y metales pesados que han sido asociados a la enfermedad de Parkinson. Así como resumen de lo que nos mencionó mi compañera anteriormente, tenemos alteraciones genéticas que afectan el gen Parkin, también la alfa-sinucleína y componentes del sistema proteasomal que se encuentran en algunos casos de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Siguiente, por favor. Al principio de los síntomas, la dopamina en el estriado se va a encontrar disminuida en un 80% y el 60% de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas en la parte compacta se han perdido. La neurodegeneración y los cuerpos de Lewy también se encuentran en las neuronas noradrenérgicas del locus cerebri y sinérgicas del RAFE y colinérgicas del núcleo basal de Meiner y del motor dorsal del vago, así como en la corteza cerebral, esto especialmente en el cíngulo y en la corteza entorrinal. También va a estar en el bulbo olfatorio y en el sistema nervioso autónomo. Aquí en la imagen de su derecha tenemos dos interpretaciones de cerebro. Tenemos el cerebro A y el cerebro B. El cerebro A va a ser un cerebro normal y el cerebro B va a ser un cerebro con la enfermedad de Parkinson. Con esta imagen les voy a hablar sobre la muerte neuronal que nos provoca el Parkinson. Bueno, en la imagen A vemos el tracto nigroestriado normal. Las neuronas dopaminérgicas se localizan en la sustancia de la parte negra compacta y proyecciones a los ganglios basales y así hacen una sinapsis en el estriado, es decir, en los núcleos caudado y el putamen. Como pueden observar, esa línea roja que está muy marcada, van a ser las proyecciones que van a ser enviados a los ganglios. Como pueden observar en la imagen B, nos va a mostrar el tracto nigroestriado de un paciente con la enfermedad de Parkinson, en donde vemos la vía nigroestría degenerada, con una pérdida bastante acentuada de neuronas dopaminérgicas que se proyectan al putamen. Como si se fijan, las líneas rojas son disminuidas en gran medida. También va a haber una menor pérdida de las neuronas dopaminérgicas que se proyectan al caudado. Y vamos a observar que hay una despigmentación en la sustancia negra debido a la marcada pérdida de las neuronas. En un paciente sintomático se va a encontrar una disminución del 60 al 80% de las neuronas dopaminérgicas en esta zona. Siguiente, por favor. Bien, aquí les voy a hablar un poco de la disfunción del complejo 1. Va a empezar con una disfunción mitocondrial. Está provocada por diferentes factores. Como se los mencioné anteriormente, encontramos factores ambientales o como el herbicida paraquat y el proteanol. Además de que tenemos inflamación, toxicidad por glutamato y el metabolismo de la dopamina. También tenemos daño oxidativo y los factores genéticos. Esto nos va llevando a la disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial nos va a llevar a la disfunción del complejo 1. Esta alteración en este complejo va a ser la causa central de la enfermedad de Parkinson esporádica. La disfunción va a incrementar el estrés oxidativo, la formación de radicales libres y la reducción de la formación de ATP. Esta disfunción puede ser multifactorial y puede presentarse en otras enfermedades que contribuyen a la disfunción. Esto permite la agregación de sinucleína con la alteración de los proteosomas y contribuye a la muerte neuronal. Este mismo estado puede ser inducido por factores ambientales, como les había mencionado, e inflamación crónica. La disminución del ATP va a producir una despolarización de la membrana y va a contribuir al daño excitotóxico y por los radicales libres como el
peroxinítrico y el óxido de nítrico, lo que nos va a llevar a una muerte celular. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el receptor de muerte y las rutas celulares, las rutas mitocondriales, perdón. Cuando los ligandos externos activan al receptor de muerte por un estímulo, este activa a la caspasa 8, que a su vez activa a la al TBID, traslocando a la mitocondria, donde induce la liberación del citocromo C al citosol. En la activación de la caspasa 2 también se puede inducir la activación del BID y la señalización hacia la mitocondria para que libere citocromo C. Esto implicando a la mitocondria como un amplificador de la cascada de activación de las caspasas. Ya dentro del citosol, el citocromo C forma apoptosomas que activan a la caspasa 9. Esto solo si hay presencia de factor 1 activador de proteasa de apoptosis, procaspasa 9 y de ATP. El efecto que tienen las caspasas 3 y 7, que pueden ser activados por medio de las caspasas 8 y 9, son necesarios para que se active la endonucleasa DFF40CAT, la cual es responsable de la fragmentación genómica del ADN, así como el SMAC diablo, que es liberado por la mitocondria. Este se une a las proteínas inhibidoras de apoptosis, potenciando así la activación de las caspasas. También el factor inductor de apoptosis es liberado al citosol y trasloca el núcleo, y esto induce la fragmentación del ADN y pues mata las células de manera independiente a toda la cascada de las caspasas. La siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo va a ser mantener las funciones y evitar las complicaciones que se van a inducir por fármacos. Este tratamiento se va a instituir cuando los síntomas interfieran con la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, lo que son la bradicinesia, el temblor, la rigidez y la postura. También como síntomas cognitivos, hipofonía, disfunción autonómica y dificultades de equilibrio, que esto no esté respondiendo de la manera correcta. Entonces se va a proceder con fármacos, que son los siguientes, empezando con la levodopa. Este se va a administrar de manera sistemática en combinación con un inhibidor de la descarboxilasa y para evitar el desarrollo de náusea y vómito. Este tiene efectos secundarios como son las náuseas, vómito, hipotensión ortostática, y también tiene complicaciones como son las fluctuaciones en la respuesta motora y movimientos involuntarios que se conocen como discinesias. Después tenemos los agonistas dopaminérgicos, que estos van a actuar de modo directo sobre los receptores de dopamina, y estos van a actuar en forma más extendida y van a producir una estimulación más uniforme comparados con la levodopa. Y también son menos proclives a inducir discinesias. Estos van a ser efectivos como fármacos monoterapéuticos y como adyuvantes en el tratamiento de carbidopa-levodopa. Van a tener como efecto secundario náusea, vómito e hipotensión postural. Van a tener alucinaciones y deterioro cognitivo mayores o más comúnmente en comparación con la levodopa. Y estos se van a vincular con trastornos de control de impulsos. Después tenemos lo que son los inhibidores de MAO-B, que es monoaminoxidasa tipo B. Estos van a bloquear el metabolismo central de la dopamina y van a aumentar las concentraciones sinápticas del neurotransmisor. Estos generalmente se toleran bien y son seguros. Después tenemos los inhibidores de COMT o de catecol o metiltransferasa. Estos se van a administrar y van a aumentar las inhibidas de eliminación de la levodopa y van a mejorar su disponibilidad en el cerebro. Y combinados con la levodopa van a reducir el tiempo de desvanecimiento. Estos fármacos, bueno, esos son los tipos de fármacos que tenemos de cada grupo. Estos tienen que individualizarse del tratamiento
y también tienen que iniciarse con dosis bajas y ajustarse a la dosis óptima según el paciente. Y en cuanto a tratamiento quirúrgico, tenemos la estimulación encefálica profunda del núcleo subtalámico o del glóbulo pálido, que está sustituido la cirugía de ablación y se va a indicar en pacientes que sufren incapacidad por temblor grave o que tengan alguna complicación motora inducida por levodopa. Este se va a contraindicar en caso de Parkinson atípico, deterioro cognitivo, enfermedad psiquiátrica mayor, edades avanzadas, etc. Y algunos tratamientos que tenemos alternativos son, por ejemplo, anticolinérgicos, que van a tener su efecto clínico sobre los temblores. Y también la amantadina, que se va a usar como antidisinéstico en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. Y eso será todo de nuestra parte. Esas son las referencias.